Buenos días, mis hermanas. Un nuevo día miércoles, que sea muy bendecida en la presencia del Señor, y estamos aquí dispuestas en el nombre de Jesús para ver alguna porción de la palabra del Señor. Y estábamos en este mes en tema de mujeres al servicio del Señor. Amén. Entonces, para ello vamos a leer hoy día en el libro de Lucas, capítulo 2, del verso 36 en adelante. Dice la palabra del Señor. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, una mujer de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Amén. Hasta ahí vamos a leer el texto en el momento. Y vamos a mirar un poquito a esta dama que dice que se llamaba Ana. Era de la descendencia de las tribus de Israel, ¿verdad? Dice que ella era, tenía como un título de profetisa, era hija de Fanuel, y dice que este Fanuel era un varón de la tribu de Aser, o sea, de la descendencia de los hijos de Jacob, de los patriarcas. Había transcurrido muchísimos años, pero es admirable cómo se conservaba el registro y se sabía que ella era descendiente de la tribu de Aser. Y bueno, mire, vamos a ver primero esta mujer dice, era de edad muy avanzada. Dice que había vivido 7 años con su marido y era viuda hacía 84 años. En esas dos instancias, 84 más 7 suma 91 años, o sea, y antes de que se casara no se sabe cuántos años tenía, pero probablemente más de unos 100 años. Qué lindo, ¿no? Ver a una ancianita, a una persona mayor de 100 años, sirviendo al Señor en el templo permanentemente, dice, de día y de noche, una tremenda bendición. Dice que ella no se apartaba del templo. Dicen algunos comentarios que probablemente ella vivía en el templo, habría pedido vivir ahí, o tal vez para ayudar y servir, como dice la palabra del Señor, en el templo. Y así lo hacía, y a lo mejor, aparte del trabajo físico que puede haber ella realizado en el servicio al Señor en el templo, dice, también oraba y ayunaba. Mis hermanas amadas, también eso es un servicio al Señor. A veces hay gente que se encuentra imposibilitada de poder hacer algo físico, pero también entendemos que orar y ayunar por otras personas, por las que están llevando a cabo la obra del Señor, también es un servicio que podemos hacer a Dios, ¿cierto? Dice que esta mujer, Ana, se presentó en la misma hora. Está hablando el párrafo de cuando los padres de Jesús lo llevaron al templo a ser consagrado y a ser presentado a Dios conforme al rito, dice, de la ley de Moisés. Y dice que Dios movió allí a un varón que se llamaba Simeón para que en ese momento fuera al templo, y ahí fue donde también, dice, Ana también estaba allí. También ella fue movida por el Espíritu
para llegar en aquel momento y ver aquel acontecimiento donde había sido manifestada la salvación del Señor para el pueblo de Dios y para el mundo también. Dice, ella llegó en ese momento al templo, dice, y glorificaba a Dios, daba gracias a Dios, dice, de haber podido llegar a ver ese momento en que el Hijo de Dios era consagrado al Señor para el ministerio y la obra que Él venía a hacer de redención para su pueblo y para todos nosotros. Amén. Ella glorificaba a Dios y le daba gracias de haber podido llegar. Ella lo esperaba de antes y en ese momento recibió testimonio de que era el tiempo preciso del que se había profetizado también muchas veces. Y hablaba del niño, dice, a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Probablemente ella les decía, este es el libertador, el salvador, el que todos estamos esperando. Entonces, vamos a ver algo también sobre lo que vamos a recibir de parte de Dios para ser testigos de Él, para poder hablar de Él. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, el Señor le dijo a sus discípulos, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese mismo poder de Dios ha sido entregado a nosotros para nosotros también ser testigos de Él y hablar a otras personas del Señor Jesucristo. En Efesios 4, verso 7, dice, ese lo vamos a leer, Efesios 4, verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entre esos dones que Dios dio a los hombres, a nosotros, a los que creemos, a las mujeres también que creemos en Él, en lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, dice, también está el don de la profecía. Entonces, en nosotros también está ese don, solo que debemos procurarlo y trabajarlo también. En 1 Corintios 14, 1 dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén. Ella, Ana, había obtenido un título de profetisa porque ella proclamaba las grandezas de Dios y dice, a todos les hablaba del niño que esperaban para ser el Redentor de Israel. Entonces, después el apóstol Pablo nos dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Dice, en el 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. ¿Cuánta falta, hermana, nos hace hoy día cuando vemos que hay una gente alrededor de nosotros y en todo lugar podemos ver gente desconsolada, desconcertada, agobiada? Entonces hoy tenemos la oportunidad nosotros de poder hablar a sus vidas la palabra, las promesas y hablarles de la salvación de Dios para que sus vidas sean consoladas, sean exhortadas y sean edificadas. Amén. Y en 1 Corintios 14:39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. También
conforme a la palabra del Señor, nosotros podemos declarar el bien, las bendiciones, las promesas de Dios sobre los que nosotros tenemos cerca, sobre nuestros hijos, sobre todas las personas que necesitan de la salvación, de la redención, de la manifestación de Dios. Nosotros debemos de darles la palabra, el buen consejo y la proclamación del bien de Dios sobre sus vidas. Amén. Así que, mis amadas hermanas, procuremos en todo imitar a esta preciosa hermana llamada Ana, que fue una profetisa del Señor, que enviudó joven, pero ella decidió guardar su vida para el servicio del Señor. Se acercó allí al templo, dice, y se quedó sirviendo al Señor de día y de noche. Y hermoso, porque Dios le permitió a ella experimentar esa situación que iba a acontecer tremenda de cuando el Hijo de Dios sería presentado en el templo y consagrado para la obra a la cual él había sido llamado. Amén. Así pues, mis hermanas, viendo la vida de testimonios de mujeres que han servido al Señor y que todavía a nosotros nos sirven como ejemplos para imitar su fe, como dice la palabra, y para seguir en este camino de servicio al Señor. Un abrazo para cada una de ustedes, las que nos vemos de continuo, las que están un poquito más en casa. Sean muy bendecidas, sean muy fortalecidas en el Señor. Y amén. Alábenle, gócense, den glorias y gracias a Dios, porque si bien es cierto, en algunas ocasiones toca pasar situaciones difíciles, pero yo sé que nuestro Redentor vive y aún que fuera del polvo, Él nos levantará. Amén. En algún momento viene su socorro, su gracia sobre nosotros y nos levanta otra vez. En el nombre de Jesús, saludos mis hermanas amadas, bendiciones del Señor. Gracias.